Hello, 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 teens 4. How are you? I hope you're fine. So today we're going to learn about modal verbs and modal verbs of deduction. Okay, so pay attention. First, we're going to revise or learn about the modal verbs, okay, in general, los modal verbs que utilizamos generalmente. Los modal verbs los vamos a utilizar para agregarle un significado extra al verbo, okay? So, for example, we can use can, can't, could, or couldn't to talk about ability and permission, ¿sí? Una persona que puede hacer algo o que no puede hacer algo o pedir el permiso para poder hacer algo, ¿ok? Ahora nos vamos a meter en profundidad con cada uno, les voy a dar ejemplos, así que no se preocupen, quiero repasarlos rápido para que tengan también una vista general de los modals que vamos a aprender. So then we are going to revise have to, ¿sí? And must, que lo vamos a utilizar para hablar de obligación, ¿sí? El have to y el must. Cada uno tiene un significado distinto, un significado de obligación distinto que ya lo vamos a repasar también. Then we're going to revise mustn't, ¿ok? Mustn't es, lo utilizamos para hablar de prohibición, prohibition, ¿ok? Then we have not have to, recuerden que puede ser don't or doesn't have to in present or didn't have to in past, ¿ok? And we're going to use it to talk about lack of necessity, algo que no es necesario, ¿sí? And the last one, should or shouldn't, of course. So we can suggest or advise someone. Sí, lo utilizamos para dar consejo o sugerir. ¿Ok? So let's start with can, can't, could, and couldn't. ¿Ok? So like I said before, we're going to use them to talk about ability or to ask permission. ¿Ok? So for example, can you swim? Habilidad, ¿ok? Can you swim? Yes, I can. No, I can't, ¿ok? Estamos hablando de la habilidad de una persona para hacer una actividad. Then we have, we can use could, exactamente para lo mismo, para hablar de habilidad, pero en este caso hablar en pasado, ¿ok? So for example, she could dance 4 hours when she was young, ¿ok? Ella podía danzar 4 horas cuando era joven. And then we can use can and could to ask for permission. Vamos a utilizar el can y el could en preguntas para pedir permiso. Ok, so can I borrow your pen? ¿Puedo pedirte prestada la lapicera? En el caso de usar el could en una pregunta, lo vamos a utilizar más para preguntas un poco más respetuosas y preguntas un poco más... sí, preguntas como con otro tipo de... un poquito más formal, no tan chabacana como en el día a día. El could es una manera respetuosa de pedir permiso, ¿ok? So, could I have some tea, please? ¿Ok? So let's continue with the next one. We're going to talk about have to and must. Okay, so let's see what this is all about. So as I said before, we're going to use have to and must to talk about obligations. Y vamos a utilizar el have to y el must para hablar de obligación. Pero hay una diferencia entre estas dos expresiones. Okay, so we're going to use have to talk about an external obligation, una obligación que tiene que ver con una circunstancia externa, ¿sí? Una regla, algo que hace que la obligación sea necesaria. For example, you have to arrive at work at 9. My boss is very strict, ¿ok? En este caso estamos hablando de que la obligación es que esa persona llegue a las 9 en punto al trabajo. Y es una obligación externa porque es una regla. Los trabajadores tienen que llegar a las 9 a trabajar. Y en este caso tenemos aparte el plus de que el boss, el jefe, es muy estricto. Entonces la obligación tiene que ver con algo que viene de afuera, una obligación externa, ¿ok? And we're going to use must, vamos a utilizar must para hablar de una obligación interna, ¿ok? Algo que yo mismo me impongo, una obligación que una persona se impone a sí mismo, ¿ok? For example, she must go to bed
early, okay? So it's important for you, vos pensás, vos crees que es importante para vos que te acuestes temprano, okay? That's an inner obligation. Eso es una obligación que me impongo a mí mismo. Okay, so that's the difference between have to and must. Both of them are used to talk about obligation, but have to is for external obligation and must is for inner obligation. Okay, after that, we're going to learn about mustn't. Okay, so we are going to use mustn't to talk about prohibition. Okay, vamos a utilizar el mustn't para hablar de prohibición. No hay opción. Es así y es así y está prohibido de cualquier manera. So, for example, we can say children mustn't smoke. Los niños no deben fumar. O you mustn't park your car in front of the hospital. No debes estacionar tu auto enfrente del hospital. Esto es prohibición absoluta. ¿Ok? Okay, next we're going to continue with not have to. Okay, recuerden que not have to era doesn't or don't have to in present y didn't have to in past. Okay, recuerden eso, no es not. Es don't, doesn't, and didn't, dependiendo del tiempo. Y el sujeto en el caso del present. So, así como dije que must y have to significaban obligación, ¿sí? En el caso de los negativos, mustn't era prohibición y have to, atención, es lack of necessity, ¿sí? Es algo que no es necesario. No es lo mismo mustn't, que es una prohibición y que no hay otra vuelta, a not have to, que es no hace falta, okay? It's not necessary. So, for example, you don't have to bring food. The fridge is full, okay? No tenés que traer comida. No hace falta que traigas comida. La heladera está llena. Okay? Or for example, she didn't have to go to school when she was a baby. Si no era necesario que fuera al colegio cuando era una bebé, ¿ok? Estamos hablando de cosas que no son necesarias, no es una prohibición, es algo que no es necesario, ¿ok? And last but not least, we're going to revise should and shouldn't. Este lo recuerdan, lo hemos visto hace poco, lo hemos visto este año, ¿ok? We're going to use should and shouldn't to suggest or to give advice, ¿ok? Vamos a utilizarlo para sugerir o para dar consejo, ¿ok? So, for example, you should buy a new pair of shoes. Deberías comprarte un nuevo par de zapatos, ¿sí? Those are old. Esos están viejos, ¿ok? So, that's all the modals that you need to know to complete activities 1 and 2. So here in your copies you have also a chart, okay, aquí en las clases le puse en las copias o también un cuadrito en donde también les doy varias formas de expresar las distintas cosas que hemos visto, okay. So we have the strong inner obligation, que habíamos dicho que íbamos a utilizar el must para hablar de obligación interna. And then in strong external obligation, we have el have to do, que ya lo habíamos visto, para obligación externa. O también podemos hablar de que alguien make somebody do something, ok, hacer que alguien haga algo. Or order somebody to do something, ordenar que alguien haga algo, ok. Then for lack of obligation or necessity, recuerden que utilizábamos el don't have to, doesn't have to, didn't have to, but also we can use el don't need to do something, ¿ok? Vamos a utilizar tanto el don't have como el don't need para hablar de algo que no es necesario. Then for advice, para consejo, que ya lo hemos visto, should and shouldn't, had better, ought to. También podemos utilizar el conditional type to. If I were you, I would do something. ¿Sí? Si fuera vos, haría esto, no haría aquello. Or we can advise somebody, podemos aconsejarle a alguien to do or not to do something. ¿Sí? Podemos aconsejar a alguien que haga esto, que no haga esto. Then for permission,
we can use can o can't. Recuerden que para permiso podíamos decir can o can't. Recuerden que para preguntas usábamos can o could, okay? But we also can use be allowed to do something, ¿sí? Tener permitido hacer algo. Or allowed somebody to do something, ¿sí? Permitirle a alguien hacer algo. Or let somebody do something, dejar que alguien haga algo, ¿ok? Esas son 4 expresiones que podemos utilizar para hablar de permiso, ¿sí? Then for prohibition, habíamos dicho que íbamos a utilizar el mustn't, ¿ok? Que era prohibición completa, but we can also use can't do, ¿sí? No podemos, falta de habilidad, falta de permiso, and not allowed to do, ¿sí? Que no tenés permitido hacer esto. You are not allowed to go out during the pandemia, ¿ok? No tenés permitido salir afuera durante la pandemia. Okay, and then for the ability part, we can use can o can't. Recuerden que para hablar de habilidad utilizamos el can o can't. Yo puedo o no puedo hacer algo. But also we can use be good at doing something. Ser bueno haciendo algo. Okay. Acá tienen debajo, para que lo tengan en cuenta, SB significa somebody, que es una persona, y STH significa something, que es una actividad, ¿ok? Para cuando estén leyendo esto entiendan a qué me refiero con SB y con STH. Okay, so now that we have revised all the modal verbs that we can use, we are going to start working and learning about modal verbs of deduction, okay, in the present. Detalle. Vamos a empezar a aprender sobre los verbos de modo, ¿sí? Para deducir cosas. ¿De qué se trata esto? Let's see. So, for example, we're going to use must when you feel sure something is true. Cuando estás seguro de que algo es verdad, vamos a utilizar el must. Okay, so for example, you must be tired after working all day. Debes estar exhausto, cansado después de trabajar todo el día. ¿Ok? ¿Estás seguro de que la persona está cansada? Trabajó todo el día. ¿Ok? Then we're going to use can't when you feel sure something is not possible. ¿Ok? Vamos a utilizar el can't cuando estamos seguros de que algo no es posible. For example, they are on holiday. They can't be at home. ¿Sí? Ellos están de vacaciones. No pueden estar en su casa. ¿Ok? No deben estar en su casa. ¿Sí? Más bien dicho. Es una deducción. ¿Sí? Como sé que están de vacaciones, no deben estar en su casa. And at last, tenemos el might, el may y el could, ¿ok? Que los vamos a utilizar when you feel you are not sure of something, ¿ok? Cuando no están seguros de lo que van a decir, vamos a utilizar el might, el may o el could, ¿ok? For example, she might be late. Por ahí llega tarde, ¿ok? No lo sé con certeza, no estoy segura de que va a llegar tarde. Por ahí llega tarde, ¿ok? Muy bien, una última cosa que voy a agregar antes de terminar este video es lo siguiente. Cuando queremos hablar en afirmativo, hablando de modal verbs for deduction, okay, cuando hablamos de verbos de modo para deducción, la manera afirmativa de decir que estoy seguro, recuerden que era must, okay, y la manera negativa es can't. Ojo con esto, ¿sí? El negativo de must in modal verbs of deduction es can't, ¿ok? Cuando yo digo él debe estar en su casa, voy a usar el must. Él no debe estar en su casa, no puede estar en su casa, ¿ok? Voy a usar el can't, ¿sí? Después, el may y el might, que es por ahí, ¿sí? El may se transforma en may not, por ahí no. Y el might se transforma en might not, ¿ok? Lo mismo con el could, ¿sí? Que se transforma en could not. Okay, so that is it. That's all you need to know about modal verbs and modal verbs of deduction. If you have any questions about this, please ask them through Google Classroom, and see you next time. Bye bye.